Diferente y primero vamos a leer la parte de proverbio y después vamos a cantar las canciones, ¿vale? Pero antes os vuelvo a recordar las normas. El aforo está limitado a 29 personas, ya que es el 50% del aforo de este local. Tenemos que utilizar desinfectantes para las manos antes de entrar, usamos las mascarillas en todo momento y respetamos la distancia social. Entonces, una vez hecho este recordatorio, vamos a leer en Proverbios 8, del 12 al 36. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. A ver, vamos ahora. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por la oportunidad que tenemos de volver a reunirnos, Señor. Te damos muchas gracias por cómo tú nos estás ayudando y guardando en todo, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes ahora a alabarte, a adorarte como tú mereces, Señor. Que dirijas a Yatsin, Señor, que tengamos nuestros corazones abiertos para escuchar y aplicar en nuestras vidas lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias por ser nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
ponemos de pie. Y vamos a empezar cantando Venga tu reino. La próxima canción que vamos a cantar es Hay Libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó
echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre, en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Podéis sentar. Buenos días a todos. Bueno, estamos haciendo un cambio. Hemos dejado el micrófono aquí en el púlpito en vez de enchufarlo con el micrófono mío. Entonces, los que están ahí escuchando desde Facebook Live, me podéis hacer algunos comentarios y me podéis escuchar bien para que podamos cambiarlo si no está funcionando bien ese formato. Muy bien, vamos a seguir con nuestra serie de mensajes en Hechos, se llama Multiplicar. Y encontramos el pasaje de Hechos capítulo 25 y hoy vamos a hablar de algo, creo que digo esto cada semana, muy importante, ¿no? Porque cada vez que tratamos con la Biblia, pues es algo muy importante, ¿no? Pero vamos a hablar de mantente firme. Mantente firme. Vamos a leer los primeros 12 versículos durante el mensaje, pero no vamos a leerlo al principio del mensaje. Oramos y empezamos directamente con el mensaje. Padre Celestial, gracias por ese tiempo juntos. Gracias que podemos reunirnos otra vez aquí en la iglesia, en el local. Gracias por los que están en casa escuchando desde fuera. Te pido tu bendición sobre todo lo que vamos a decir durante ese culto y que todo sea para tu gloria, para que nosotros realmente salimos aquí cambiados para glorificar tu nombre en este mundo tan perdido. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. A veces en la vida tenemos un mal día, ¿no? ¿Alguien ha tenido un mal día? Atinto está ahí con las dos manos ahí. Pues a veces en la vida tenemos un mal día, pero también otras veces parece que tenemos temporadas de dificultad, ¿no? Temporadas de adversidad. Estos días son difíciles para vivir como cristianos valientes. Y hoy día vivimos en un ambiente aquí en este mundo en que es muy, muy complicado vivir como creyente de verdad, según lo que dice la Biblia. En abril, el 22 de abril, 1996, uno de los jueces del Tribunal Supremo estadounidense dijo una cosa increíblemente fea en contra de los cristianos. Él dijo, eso es Antonin Scalia, los cristianos devotos están destinados a ser considerados como tontos en la sociedad moderna.
Pero ¿sabes una cosa? Aunque es un juez estadounidense, no es una mentalidad estadounidense. Yo sé que yo soy americano, entonces tengo esa sangre en mí, pero quiero que podáis ver que esos pensamientos son de otras personas también, de otras culturas, de otros países. Yo tengo dos de aquí en Europa. Eso es Friedrich Nietzsche, no sé si lo he dicho bien o no, un filósofo alemán. En el cristianismo, ni la moralidad ni la religión han estado en contacto con la realidad en ningún momento. No tiene una buena opinión sobre los cristianos, ¿no? Sobre lo que es cristianismo. Jonathan Swift, que era un escritor irlandés, él dijo: nunca vi, ni escuché, ni leí que la iglesia fuera querida en ninguna nación donde el cristianismo fuera la religión del país. Nada puede hacerlos populares sino cierto grado de persecución. Son gente que tiene una mentalidad sobre lo que es el cristianismo según lo que han visto en hombres imperfectos, en hombres y personas que no estaban intentando vivir su vida según lo que dice la Biblia, intentando mantener sus vidas fieles a lo que dicen las Escrituras. Cuando termina el capítulo 24, lo que hemos leído la semana pasada de Hechos, encontramos a Pablo en un estado de inseguridad, ¿no? Porque acabo de pasar tiempo con Félix y con su mujer, Drusila, predicando la verdad, predicando el Evangelio, compartiendo esa justicia, dominio propio y también el juicio venidero. Pero estaban en un sitio bastante inseguro, una etapa en su vida en que no había seguridad. No ha sido encontrado culpable, pero no ha sido dejado libre, aunque ha sido 2 años de encarcelamiento. Podría ser un tiempo frustrante para Pablo, pero hemos visto que tuvo muchas oportunidades de tener citas con Félix y también con su mujer para hablar del Evangelio, pero no solamente con ellos, sino también con los hermanos de la iglesia en la zona. Ellos pudieron acercarse a Pablo trayendo comida, haciendo cultos, haciendo cosas, teniendo reuniones de oración. No sabemos exactamente lo que pasó durante esos 2 años, pero sabemos que él estaba ahí en Cesarea, en esa ciudad, 2 años. Y ahora la historia vuelve a Jerusalén por un momento, donde un gobernador, Festo, ha reemplazado a Félix. Él vino directamente a Cesarea. Tenemos una imagen de lo que pensamos que Cesarea, cómo estaba Cesarea, y vamos a dejarlo así por un momento. Eso fue la ciudad gentil, ¿vale? Donde los gobernadores de la zona donde estaba Jerusalén en ese momento, en Judea, ¿no? Ellos vivieron y estaba al norte de Jerusalén, aunque cuando decimos que en la Biblia, es lo que vamos a notar, cada vez que alguien entra o va a Jerusalén, sube, no importa si va a bajar desde el norte al sur para entrar en Jerusalén, ellos suben para entrar en Jerusalén y luego cuando salgan de Jerusalén, bueno, realmente bajan de Jerusalén. Y vamos a ver, esa ciudad es muy importante, porque es en esa ciudad donde quedaron todos los gobernadores de la zona. La cosa en que Festo reemplazó a Félix pasó alrededor de 60-61 después de Cristo, y Cesarea era una de las ciudades gentiles más fuertes de la zona, que fue construida por el primer rey Herodes alrededor de 22 a 9 antes de Cristo. Ahí los gobernadores romanos vivieron, si puedes verlo, vamos a notar lo que es el puerto ahí. Los gobernadores vivieron al lado del puerto. ¿Ves el edificio grande? Eso es el palacio del gobernador, ¿vale? Ellos vivieron ahí al lado del puerto magnífico y la ciudad era muy bonito, hecha en el estilo helenístico, entonces el estilo griego. Y vemos las cosas de los romanos, el teatro, también tenemos ¿cómo se llama? El anfiteatro, no sé cómo decirlo. Vale, eso. También tenemos un templo de
de agosto, un hipódromo, tenemos todo lo que debería tener una ciudad romana importante, esa ciudad lo tenía, ¿vale? Entonces, es en esa ciudad donde Pablo quedó 2 años, como preso. Pero no preso en una prisión normal, sino él estaba en el palacio con el gobernador, pero encadenado, eso, gracias. Encadenado todas las horas del día con un soldado, como hemos hablado la semana pasada. Pero es en esa ciudad donde encontramos a Pablo ahora mismo, con ese cierto grado de inseguridad. Y vamos a notar lo que pasó aquí. Primeramente vamos a notar lo que es la petición de los judíos. La petición de los judíos. Y al principio lo que vamos a notar es que van a pedir la transferencia de Pablo. Van a pedir la transferencia de Pablo a Jerusalén. Vamos a notarlo en los primeros 3 versículos de capítulo 25. La Biblia nos dice aquí: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea, otra vez se subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él con gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Vamos a pararnos ahí. Festo les invitó a esos judíos, aquí vemos los principales sacerdotes y los judíos influyentes de la ciudad de Jerusalén, pero no solamente de la ciudad de Jerusalén, sino de judaísmo, porque tenemos que saber que Jerusalén es el centro, es el eje de donde sale todas esas cosas de judaísmo. Y ellos presentaron acusaciones y quejas contra Pablo, porque vinieron ese nuevo gobernador. Ellos pensaron que pueden hacer cosas con él porque no pudieron con el tribuno romano que estaba ahí en Jerusalén, que estaba controlando la ciudad. Y luego no pudieron hacer nada con Félix porque Pablo estaba ahí hablando y él tenía que dar respuestas de las acusaciones, pero Félix no quería hacer nada. Y ahora, entrando ese hombre nuevo, ese gobernador nuevo, pensaron los judíos principales que pudieron hacer algo. Vamos a cambiar la cosa. Ellos actuaban como los niños chicos contando historias a la profesora para que otro niño se meta en problemas. Este hombre ni conoció a Pablo todavía. Entonces estos judíos estaban ahí acusando a Pablo sin pruebas, sin realmente ningún tipo de testigo, y estaban intentando manipular a ese gobernador Festo. Querían hacer que Pablo parecía un malhechor, malvado, para que el nuevo gobernador se pusiera de acuerdo con ellos. Es lo que están intentando hacer. En el versículo 3, lo que hemos leído, pidieron la transferencia de Pablo a Jerusalén. Pero no lo hicieron porque no querían subir o, en su aspecto, bajar a Cesarea, sino que lo hicieron con propósito. Pidieron la transferencia de Pablo a Jerusalén con propósito. ¿Y qué fue el propósito? Pues lo vamos a notar al final del versículo 3 y versículo 5, hasta versículo 5, perdón. La Biblia dice: preparando ellos una celada para matarle en el camino. Versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, descienden conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces, ¿qué fue el propósito? El propósito de esos judíos de pedir la transferencia de Pablo a Jerusalén era que cuando Pablo entró en Jerusalén, pues estaban preparados a matarle.
por la segunda vez vemos que están planeando un asesinato. Están intentando matar a este hombre que en su opinión ha causado muchos problemas dentro de lo que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque muchos judíos estaban convirtiendo a la fe en el Señor Jesucristo y no estaban confiando en la ley de Moisés para su salvación. No estaban confiando en lo que son los sacrificios, lo que son las obras. Y ahora estaban confiando solamente en Jesús y su sacrificio en la cruz. Festo les invito a esos judíos a Cesarea para que pudieran traer sus acusaciones contra Pablo de una forma pública y una forma formal, para decirlo así. Los 2 años no cambiaron su determinación para ver a Pablo muerto. Esos judíos en su corazón, en el rencor que había en su corazón, en esa amargura en contra de Pablo en su corazón, sigue siendo igual después de 2 años. Qué triste, ¿no? La presencia continua de Pablo en Cesarea era una molestia para los judíos. Recordamos que al final del capítulo 24, bueno, no al final, cuando él terminó con su predicación hablando de los gentiles, ellos dijeron que este hombre no merece vivir. Era su idea. Y era tan fuerte en su corazón ese rencor que tenía con Pablo o contra Pablo, que estaban preparados hasta planear otro intento de asesinarlo. El asesinato de un ciudadano romano, tenemos que imaginar esto, bajo la custodia romana, hubiera provocado unas represalias que hubieran causado muchos muertos. Tenemos que recordar, Pablo es un judío, ¿verdad? Pero es un judío nacido romano. Entonces, él es un ciudadano romano. Entonces, matar a un ciudadano romano dentro del palacio o en Jerusalén, no importa, pero bajo el control del Imperio Romano, eso va a provocar unas reacciones de los romanos que pueden causar muchísimo daño a la ciudad de Jerusalén y también de los judíos. Pero ¿sabes lo que pasa? Estaban tan amargados en su corazón que no pensaron en las consecuencias de su plan. No estaban pensando en lo que puede pasar si esto hubiera salido con éxito. Festo no quiso darles lo que le pidieron, sino el Señor obró en su corazón para invitarles a Cesarea otra vez, como he dicho antes, para traer sus acusaciones y quejas contra Pablo ahí en la ciudad de Cesarea, en el palacio del gobernador. Y es una cosa que vemos en la Biblia, ¿no? Proverbios 21, versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Sabemos que Dios tenía un plan para Pablo, para llevarle a Roma para predicar el mensaje del Evangelio en esa gran ciudad. Y con los gobernadores, o para decirlo así, el César mismo. Entonces, Pablo no pudo morir en Cesarea ni en Jerusalén, porque Dios no estaba terminado con él. Entonces vemos la petición de los judíos, que ellos querían que Pablo subiese a Jerusalén para que ellos puedan matarle en el camino o al entrar en la ciudad. Pero vamos también a notar lo que son las acusaciones contra Pablo. Ya hemos hablado muchas veces de las acusaciones de Pablo, ¿no? En contra de Pablo. Pero no vamos a nombrar lo que son las acusaciones en concreta, sino vamos a hablar de lo que salió de esas cosas, ¿vale? Hechos 25, versículo 6 dice: y deteniéndose entre ellos,
no más de 8 días o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Estamos hablando de Festo. Al salir de Jerusalén, a bajar de ahí para subir al norte, para entrar en la ciudad de Cesarea, él entró después de 8 o 10 días, como dice aquí, empezó directamente con el tribunal de Pablo. Pidió que Pablo fuese mandado o traído al palacio para que él pueda tener una audiencia con Festo. Después de 10 días es lo que pasó. Pablo estaba otra vez frente a un juez, juzgado por su fe en Jesucristo. Tenemos que imaginar esto. Podemos imaginar con solamente las acusaciones en contra de nosotros, que hemos seguido con fidelidad nuestra fe en el Señor Jesucristo, que tenemos que presentarnos ante un tribunal. Podemos imaginar esto. Realmente es complicado porque tenemos la libertad religiosa aquí, ¿no? Pero es lo que está pasando con Pablo. Otra vez. Y no estamos hablando de muchísimos años entre los tribunales. Estamos hablando de, ahí en Jerusalén había un tipo de tribunal con el tribuno romano ahí. Y luego en Cesarea con Félix y muchas veces hablando de las acusaciones, 2 años. Y luego otro tribunal. Pues yo no sé, si yo fuese Pablo, pues estoy harto de dar respuestas, ¿no? Pero eso no fue lo que pasó con Pablo. Pero vamos a notar algo aquí. En el versículo 7, la primera parte, vemos que los judíos rodearon a Pablo. Cuando Pablo llegó al sitio donde tuvo que dar respuestas, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Lo veo bastante interesante que los acusadores de Pablo, no sabemos nada de que si Pablo tuvo un abogado o no, pensamos que no, porque estaba siempre hablando por sí mismo, pero él estaba solo, sin representación. Pero había un grupo de los sacerdotes importantes y los judíos influyentes que bajaron de Jerusalén para entrar en Cesarea, para que ellos puedan realmente acusar a Pablo públicamente, como dijo este Festo, ¿no? Y su idea de rodearle, ¿no? Entendemos la idea, es impresionarle, ¿no? Es para realmente manipularle, intimidarle. Es realmente la cosa. Ese grupo furioso de hombres religiosos fueron completamente controlados por su furor para ver a Pablo morir. Y por eso cuando vemos que ellos vinieron de Jerusalén a Cesarea para acusarle, cuando entró Pablo, ellos hizo como un ciclo y rodearon a Pablo, acusándole. Estamos hablando de los mismos judíos que estaban ahí en las calles gritando matarle. ¿Entendemos esto? No estamos hablando de otro grupo, estamos hablando de un grupo de judíos que querían matar a Pablo y lo han intentado por lo menos 2 veces. Y están ahí en esa sala, acusando a Pablo, rodeado de esa gente. Yo no puedo imaginar pasar por esa prueba, porque nunca pasó en mi vida algo tan fuerte. Por lo que podemos entender, como he dicho antes del pasaje, que Pablo estaba solo. No tenía ayuda en la sala. Sabemos que él podía tener visitas, pero no habla nada de que las visitas puedan entrar en el tribunal. Estaba sin abogado, pero firmemente mantuvo su posición confiando en Dios. En ningún momento vamos a ver a Pablo ceder paso. Nunca vemos a Pablo calladito cuando tiene que hablar. No importa lo que está pasando. Entonces los judíos rodearon a Pablo, intentando intimidarle. Pero también los judíos difamaron a Pablo.
difamaron a Pablo. Es la siguiente parte de versículo 7. Dice, presentando contra él muchas y graves acusaciones, a mí me encanta esta parte, las cuales no podían probar. Los judíos otra vez trajeron las mismas acusaciones que antes. Por esa razón no vamos a hablar específicamente de las acusaciones, pero son las mismas acusaciones de hace 2 años. De que él causó el alboroto en el templo, que estaba difamando o haciendo cosas en contra de los judíos y también en contra de César. Y otra vez, como hemos notado aquí en este versículo, no pudieron probar las acusaciones. No había ningún testigo ni forma de comprobar lo que estaban diciendo. Primero de Pedro 4 dice, en el versículo 12 a 16, son algunos versículos favoritos para mí. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Creo que es la razón por la cual Pablo estaba gozando y estaba con buen ánimo mientras que estaba ahí en ese sitio, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente, de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Muchas veces quejamos de las cosas que pueden pasar en la vida, que tengo que pasar por el quirófano otra vez, en el caso de nuestra hermana Tere. Podemos quejar de las cosas que están pasando en familia, podemos quejar de las cosas que están pasando en el colegio, podemos quejar del pandemia, ¿no? De COVID-19. Pero ¿sabes una cosa? Es la forma en que Dios va a realmente ser glorificado a través de nuestras vidas. Él va refinando nuestro ser. Él va refinando, quitando las cosas, las impurezas de nuestras vidas, para que cuando el mundo nos ve, no nos vea a nosotros mismos, sino que vea a Cristo en nosotros. Y pueden ver sus padecimientos, el sufrimiento, todas esas cosas, para que Él sea glorificado en este mundo. A mí me encanta estudiar la vida de Pablo. Nunca he visto un hombre así en mi vida. Nunca. Físicamente estoy hablando. Pero estudiar su vida, un hombre tan fuerte, tan fiel, tan firme en su plan para seguir a Dios con su vida, me desafía, me anima y debe animar a nosotros también. Que aunque sufrimos, que aunque pasamos mal un día o una temporada malísima, pues tenemos que saber que Dios todavía está en control y que Dios todavía está buscando el mejor para nosotros. Y debemos creerlo. Pero también vemos la respuesta de Pablo. Y vamos a terminar con esto. Versículos 8 a 12 dicen, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Qué fuerte esa respuesta, ¿no? La primera cosa que Pablo pudiera decir, pues fue directamente a las acusaciones. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo
congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de esas cosas delante de mí? Pues un hombre necio, un hombre que realmente no sabía lo que estaba preguntando. Versículo 10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Uf, qué fuerte, ¿no? Versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pablo no quedó en silencio en la cara de las mentiras traídas por los judíos. Pablo dio 3 argumentos del por qué no era culpable de las acusaciones de los judíos. Primeramente, él dijo que no había ofendido la ley judía, no había profanado el templo de ninguna manera y no había hecho nada en contra César. Era la palabra de Pablo contra la palabra de los judíos. Pero los judíos no tuvieron ningún testigo. No tuvieron ninguna prueba que pueden traer. Los judíos no habían ganado el caso. No presentaron ninguna prueba ni testigo para comprobar sus acusaciones. Y vemos que Pablo, su respuesta es que está reclamando su inocencia. Pablo reclamó su inocencia no solamente en ese momento, sino vez tras vez tras vez. Es lo que vemos en versículo 8. Cuando dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pablo confiaba en que era inocente y no había hecho nada para merecer la muerte. Él no hizo nada digno de la muerte. Con una conciencia limpia, Pablo tomó su puesto y declaró que no podéis hacer nada en contra de mí. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Son palabras de Pablo, que él escribió a unos cristianos en Filipo, diciendo que tiene que tener confianza de que lo que Dios empezó en ellos va a terminarlo. Y vemos Pablo vivir esta verdad. En la cara de la muerte, en la cara de esas acusaciones, estaba preparado a dar defensa por su fe y también morir si fuese necesario. Pablo reclamó su inocencia, pero también Pablo, esto me encanta, porque veo en Pablo un poco de mi actitud. Pablo desafió a Festo. Pablo desafió a Festo. Como hemos leído, yo voy a leer otra vez. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de esas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. ¿Qué está diciendo Pablo a Festo? Yo soy ciudadano romano. Si me das a ese tribunal de los judíos, pues es ilegal. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de la muerte he hecho, no rehúso morir. Pablo estaba dispuesto incluso a morir si ha hecho algo en contra de la ley, si ha hecho algo digno de la muerte, pero no lo ha hecho. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos.
a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado a César, irás. Festo no estaba al día con la ley judía como lo había estado Félix antes, por lo cual estaba con un poco de desventaja, ¿no? Ese gobernador. Festo quería usar ese problema para cultivar un poco de favor con los judíos. ¿Por qué? ¿Qué más quieren los romanos? Mantener la paz. Si pueden mantener la paz, pueden controlar todo su imperio. Y si no había paz, pues tienen que buscar una forma de hacerlo. Y si es con los judíos, haciendo algo, dándoles algo para tener un poco de favor con ellos, pues lo hará. Es lo que estaba pensando Festo. Pablo tuvo que tomar una decisión en el momento. No tuvo tiempo para pensarlo. Él tuvo que tomar una decisión en el momento. Era bastante obvio que este Festo no estaba buscando la justicia. No estaba buscando lo que era correcto, no estaba buscando lo que era recto ante los ojos de la ley, para decirlo así, sino estaba buscando una forma, como dicen las Escrituras, para congraciarse con los judíos. Siendo romano, Pablo tuvo el derecho para pedir una audiencia con el César. Una vez Pablo pidió la audiencia con César, no pudo ser juzgado en otro sitio. Él tuvo que ir a Roma para que pueda hablar directamente con el jefe, para decirlo así, con el emperador, con el que manda en el imperio romano. Los judíos habían perdido su oportunidad para matar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es muy listo. Pablo es muy listo y guiado por el Espíritu Santo. Y que él sabía que tenía que ir a Roma. Y Dios proveó una oportunidad para entrar en Roma para predicar el Evangelio. Ahora no pueden asesinarle, porque va a salir de Cesarea y vamos a ver su viaje en los últimos capítulos de Hechos y lo que va a pasar ahí en Roma también, lo que va a pasar con Pablo. El plan de Dios de que Pablo tuvo que predicar en Roma estaba a un paso más cercano a ser una realidad, porque Dios quería que Pablo predicase el Evangelio en esa gran ciudad. La fidelidad de Pablo es un ejemplo para todos nosotros. Él, en la cara de muerte, en la cara de las acusaciones falsas de los judíos, vez tras vez tras vez, vemos a Pablo mantenerse firme en su creencia, en su convicción y en su servicio. Yo voy a contaros una historia de un hombre que se llama Norman Geisler, ¿vale? Él escribió más de 50 libros cristianos, algunos libros de la doctrina, de la teología, y otros libros sobre otras cosas cristianas. Y también sirvió como presidente de un seminario evangélico. Fue a una escuela bíblica de verano cuando era niño, porque algunos de sus amigos del vecindario lo invitaron. Regresó a esa misma iglesia para las clases de escuela dominical durante más que 400 domingos. Tenemos que fijar en ese número, más que 400 domingos. Cada semana, un miembro de la iglesia lo recogía fielmente. Semana tras semana asistió a la iglesia, pero nunca eligió confiar en Cristo como su Salvador. Pero finalmente, durante su último año de bachillerato, después de haber sido recogido más que 400 veces,
confió en Cristo como su Salvador. Estamos hablando de años y años, porque ¿cuántas semanas hay? ¿Cuántos domingos hay en un año? Vamos a ver si tenemos algunos listos aquí. Yo, ¿Cuántos? 52. 52, gracias, Silas. Estamos hablando de más que 400 veces ahí en la iglesia, escuchando el Evangelio, recogido por un hombre fiel de la iglesia, pero al final de esto puso su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Este hombre, bueno, yo voy a ponerlo así. ¿Qué pasaría si este miembro de la iglesia que era fiel hubiera dicho, este niño no va a ninguna parte espiritualmente? ¿Por qué perder más tiempo con él? No voy a recogerle más. Pues este hombre nunca, o no sabemos, pero sabemos que a través del servicio y la obra de este hombre y de la iglesia ahí, no va a poner su fe en el Señor Jesucristo. Lo que tenemos que aprender de Pablo como creyentes, porque ahora mismo tenemos cristianos con nosotros. Lo que debemos aprender de él es ser fiel en cualquier cosa que Dios te ha puesto, en tu salvación, obviamente, en tu testimonio a los demás, en tu servicio en la iglesia, en el servicio para los demás. Mantente firme. E incluso en los momentos difíciles. Y yo voy a decir, no solamente incluso, aún más en los momentos complicados en tu vida. ¿Por qué? No sabes lo que Dios quiere hacer en estos momentos. Dios quiere ser glorificado no solamente en los tiempos buenos, sino en los tiempos malos. Y si hay alguien que está escuchando desde Facebook Live que no conoce el Señor como su Salvador, y has escuchado el Evangelio vez tras vez tras vez, hay un poco de esperanza. Si este hombre, el Norman, podía escuchar el Evangelio 400 veces, por lo menos. No estoy diciendo que tienes la promesa de mañana, como hemos hablado la semana pasada, pero quiero decir que hoy es posible confiar. Si has escuchado muchas veces, no importa. Lo que importa es el momento en que realmente tomas la decisión para tener Jesucristo como tu Salvador y realmente confiar en su sacrificio en la cruz. Puede ser que has escuchado 200 veces, pero no importan los 200. Lo que sí importa es el momento en que pones tu fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma de tener tus pecados perdonados. No hay otra forma de tener la salvación de Dios. Y no hay otra forma de saber que ya has sido perdonado para siempre y que tienes un lugar en la gloria con Dios. Lo que importa es el momento, no las veces que has escuchado. Entonces, no tienes la promesa de mañana, pero tienes la posibilidad hoy para ponerte firme en el Señor. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese tiempo juntos otra vez, para que podamos enfocarnos en lo que tu palabra dice acerca de la salvación, claro, y también acerca de la vida cristiana, acerca de cómo podemos realmente glorificarte en las temporadas malas que suelen pasar en nuestras vidas. Ayúdanos a no ser marcados por la amargura, por el rencor, por el enfado, por la tristeza que pueden traer esas
temporadas o esos mal días que pasamos muchas veces, sino que seamos marcados como gozosos en esos momentos, confiados, sabiendo que tú tienes un plan para todas esas cosas, sabiendo que tu poder es más potente que cualquier maldad que puede pasar en nuestras vidas. Ayúdanos como cristianos realmente comunicar este mundo a través de nuestras actitudes, a través de la forma en que respondemos a esos momentos malos en la vida, para que cuando ven a nosotros no glorifican a nosotros, sino glorifican a nuestro Dios que está en los cielos, como dice tus escrituras. Ayúdanos, Padre, porque fallamos muchas veces en esas cosas. Ayúdanos a ser como Pablo en ese aspecto y mantenernos firmes, no importa lo que está pasando. Y si hay alguien que está escuchando esa mañana, te pido que hoy sería el día en que realmente pone su fe en ti. Porque cuando vienen las tormentas, esas temporadas malas, y no eres creyente, pues todo va patas arriba. Ayuda a esa persona a saber que hay un fuente de poder y solamente hay acceso a ese fuente de poder y gozo durante las tempestades en nuestras vidas es a través de Jesús. No a través de la iglesia, no a través de hacer cosas, hacer buenas obras, sino en Jesús. No es a través de ser un miembro de la Iglesia Bautista del Olivar, sino es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. No hay ninguna magia en lo que hacemos aquí en la iglesia, pero es el poder del Espíritu Santo en la salvación que solamente viene a través de Jesús. Ayuda a esa persona realmente a confiar en ese sacrificio. Dejar las dudas a un lado y realmente empezar a confiar en Jesús. Te pido esas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bueno, normalmente ese sería el día en que tomamos la cena del Señor, pero no vamos a hacerlo porque todavía estamos un poco restringidos en tomar cosas aquí en el local y hacer cosas así, ¿vale? Entonces, no sé exactamente cuándo podemos empezar a tomar la cena del Señor otra vez, pero en cuanto podemos empezar, pues no vamos a esperar al principio del mes, ¿vale? Vamos a hacerlo directamente. Tenemos algunos anuncios y no tengo mi amigo Manolo aquí para traerlos, entonces me quedo para los anuncios. Los estudios bíblicos, como siempre, los miércoles a las 7:30. Tenemos 2 estudios bíblicos ahora mismo. Las mujeres están estudiando Arrancando Raíces, un estudio de amargura en Hebreos 12, y eso todavía está en nuestra casa, ¿vale? Entonces, en nuestra casa a las 7:30 las mujeres van a estar el miércoles. También a la misma hora, los hombres aquí en el local, seguimos con nuestro estudio, se llama La Caja de Herramientas, cómo podemos aprender a amar a nuestras mujeres aún más y con más sinceridad y también de una forma bíblica. Entonces, a la misma hora, 7:30 el miércoles, aquí en el local, los hombres vamos a estar aquí estudiando. También tenemos otro estudio, mientras que estamos en ese proceso de cambiar las cosas y también seguir las normativas de las fases de lo que es el COVID-19, ¿no? Tenemos la reunión de los jóvenes los martes a las 8:30 en nuestra casa, cada semana, ¿vale? Entonces vamos a estudiar y luego comemos, pasamos un ratito hablando, disfrutando del tiempo juntos y luego los niños, los jóvenes vuelven a sus casas. También tenemos los tratados. Si quieres llevar tratados contigo, pues tenemos una caja llena de tratados. Si quieres llevar un pack de 7 para repartir, yo sé que es un poco complicado con COVID, pero si quieres tenerlo en tu casa o en tu coche para que si pasa, no sé, si hay una oportunidad para dar
las buenas nuevas y puedes compartir el tratado con una persona o por lo menos utilizarlo como una herramienta para mostrar versículos, porque hay muchos versículos ahí, pues pídalo y podamos coger un pack para ti, ¿vale? Muy bien, no tenemos visitas hoy, pero tenemos las tarjetas para las visitas ahí en los asientos. También tenemos los sobres. Los sobres que están en los asientos son para la ofrenda, ¿vale? Para que no estamos ahí metiendo la mano, tocando el dinero y todas esas cosas. Entonces, si quieres dar en la ofrenda hoy, coges uno de esos sobres. Si quieres mencionar si es para la ofrenda normal o para la ofrenda misionera, ¿vale? Para que podamos distinguir cuál es cuál. Y tú puedes dejarlo en la cesta que está en el escritorio donde tenemos el portátil, ¿vale? Para que no pasamos la bolsa y metemos la mano para seguir las normativas, ¿vale? Vamos a leer lo que es el versículo Lucas 6:38, oramos y luego cantamos la última canción y cuando terminamos con la canción pues estamos despedidos para dar la ofrenda y también para salir del salón y tener un poco de compañerismo. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pues, Jacinto, ¿tú puedes orar y pedir la bendición de Dios sobre las ofrendas? Sí, bendito Padre, te damos gracias por que tú nos cuidas. Sabemos que estás con nosotros, Señor, que mandaste a tu Espíritu, Señor, para guardarnos en todo momento, Señor. Lo estamos viendo en todo momento. Últimamente lo estamos viendo en la familia, Señor, y te damos las gracias por ello, Señor. Ahora pasamos a darte lo que es tuyo, no, todo es tuyo. Nuestras vidas, nuestra casa, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Vamos a darte una miseria de lo que tú nos das, Señor. Porque todo te pertenece, Señor. Nuestro corazón, Señor. Nuestra vida, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cantar Maravilloso Rey.